Entonces, comenzamos. Hoy tenemos la presencia de Florencio Armando Aguilar Víquez. Él es licenciado en química farmacéutica, es químico farmacéutico biólogo. También tiene un máster en doctrina social de la Iglesia, lo estudió en el UNDOSOC y en la Universidad de Navarra. Tiene un diplomado en gestión ambiental, Colegio de Ingenieros Civiles en el Estado de México. Tiene un diplomado en administración pública en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene más de 10 años en la industria químico-farmacéutica, más de 15 años como empresario en el reciclaje de desperdicios industriales, más de 25 años como académico a nivel medio superior y superior, más de 12 años como servidor público en el gobierno federal. También es conferencista en organismos empresariales, sindicatos y universidades. Y tiene o conduce un programa radiofónico, todo instaurado en Cristo. Estudió y ahí se hace un estudio y difusión de la doctrina social desde enero del 2024. Y ahí participa en la Arquidiócesis de Toluca. Entonces, hoy Armando nos va a platicar acerca del trabajo y su relación con la doctrina social, ¿no? Adelante, Armando. Pues buenas noches a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar en estos diálogos que transforman. Eh, el, el tema que quiero comentar con ustedes es el de el trabajo, digamos que desde la doctrina social de la Iglesia o qué dice la doctrina social de la Iglesia con relación al trabajo. Y no sé si puedo hacer aquí la presentación, si me das. Sí, puedes compartir. Eres confitrión. Sí, Sí, ok, entonces déjame accesar a la... ah, ay, déjame ver. ¿Cómo comparto? Porque... allá abajo, sí, pero es en la flechita, ¿no? la flechita verde. Ajá. Y dice, un participante puede compartir a la vez. Sí, pero tú puedes porque nadie está compartiendo. Tú Ok, apriétala ahí en la flechita, compartir. ajá, ok. Mm, ok. Es que no encuentro la forma de compartir lo que quiero compartir. Aquí Búscalo no ahí. me aparece. Te aparecen unas ventanitas, ¿no? Sí, en las ventanitas, pero Elígelo ahí. a ver, déjame. ¿Ya abriste la presentación? Sí, ya la tengo abierta. Pues esa presentación, elígela precisamente. A ver, ¿No te deja? no me abre, o sea, no me dice dónde está. Entonces, tengo abiertas otras ventanas. Cierra todo para que quede nada Déjame, más. es lo que estoy haciendo, estoy cerrando todo para En el que peor de me los casos, pueda. mándamelo por WhatsApp y yo lo proyecto.
Bueno, aprovechamos y comentamos, no sé si está aquí, haya personal, alce la manita si hay alguien que no sea, o que no, que se está conectando de otro país, porque así quedamos que íbamos a invitar a personas internacionales. ¿Hay alguien aquí que esté conectándose de un lugar que no sea México? Ahí en la manita, pueden levantar la mano, pero para saber, ¿no? Pero yo creo que estoy viendo por ahí alguno. Les da pena. Hay en reacciones, pueden levantar la mano. A ver. Pues ya cerré todo, pero no me da chance de ver la pantalla donde tengo la presentación. ¿Me la puedes mandar? ¿A dónde te la mando? Pues al WhatsApp o por correo, y ya la bajo. O a Sara, no sé. A ver, déjame, ahorita te la mando, espérame. Mm. ¿Es PowerPoint? Sí, PowerPoint. Pues yo te diría que la abras en PowerPoint, la pongas en presentación y lo vas a ver cuando quieras compartir. Si no, pues ya mándame. Ya, o sea, ya la tengo abierta. Ya, bueno, ya la abrí. Ahora déjame ver si lo. Dame chance. Mándamela. Si no, ¿crees que me la puedes mandar? Sí, eso estoy buscando. Ya tengo aquí para mandártela. Espérame. Ya me estoy viendo ahí ya en Facebook, pero no la puedo compartir al encuentro. Ya está ahí. ¿Ya me la mandaste? Ahí Sí, ya la bajo. Bueno, ahí voy. Ya bajó. La estoy abriendo. Ahorita la presento. Permítame. Así que lento, ¿eh? Ahorita abres. ¿No? Ahí va. El trabajo humano, sesión 4, ¿no? sí. Ya. A ver. Es que ahorita yo no voy a ver nada, ¿eh? Pero bueno.
Ahí va. También te mandé un video, ¿eh? Ah, no, vas, ese después. A Para ver, el final. ya está, ¿no? ¿Ya lo Sí, ya está ves? ahí. A ver, van diciendo. Sí, ya. Adelante. Bueno, pues bueno, entonces, perdón por el retraso y la ignorancia digital, pero vamos a hablar entonces de el trabajo desde el enfoque, vamos a decir, de la doctrina social de la Iglesia. Adelante, por favor, Jorge. Entonces quiero empezar con esta oración que compuso el Papa San Pío X a San José, precisamente el relativo al trabajo, donde dice: oh glorioso San José, modelo de todos aquellos que se dedican al trabajo, consígueme la gracia de trabajar con conciencia, poniendo el llamado del deber sobre mis inclinaciones naturales, trabajar con gratitud y gozo, en un espíritu de penitencia para la remisión de mis pecados, considerando que es un honor emplear y desarrollar mediante el trabajo los dones recibidos de Dios para trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin tener jamás que retroceder ante cansancio y dificultades. Trabajar sobre todo con pureza de intención y desapego de mí mismo, teniendo siempre a la muerte ante mis ojos y la cuenta que yo debo rendir del tiempo perdido, de los talentos desperdiciados, del bien omitido, de la vana complacencia en el éxito, tan fatal para la obra de Dios. Todo por Jesús, todo a través de María, todo según tu ejemplo, oh Patriarca San José. Este será mi lema en la vida y en la muerte. Amén. Adelante, por favor. Bueno, el título del tema es el trabajo humano en la doctrina social de la Iglesia. Adelante, Jorge. Bueno, ya este tema o esta pregunta que es la doctrina de la Iglesia, pues me parece que es un poco obvio para todos nosotros. Pues todo ese conjunto de documentos, de principios, de criterios, de juicios para la acción que nos enseña la Iglesia en relación a todo el tema social. Adelante. Pásale más, la siguiente. Bueno, para empezar a introducirnos en el tema, me refiero aquí a lo que señala el Papa Juan Pablo II en la Labor in Exercens sobre el trabajo humano. Y bueno, estos conceptos que él nos pone aquí, pues son como centrales en el tema de esta visión de lo que es el trabajo. Entonces nos dice que con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, o sea, para su manutención, contribuir al continuo progreso de las ciencias y la técnica. Es un tema interesante, ¿no? Cómo se considera al trabajo como la forma en que el hombre ha logrado el progreso en las ciencias, en la técnica, y dice, sobre todo, en la incesante elevación cultural y moral de la sociedad, en la que vive en comunidad con sus hermanos. O sea, es una visión bastante completa del trabajo que nos señala San Juan Pablo II. Ahora, ¿qué es el trabajo? Y él lo define de esta manera: todo tipo de acción realizada por el hombre, independientemente de sus características o circunstancias. Significa toda actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Hecho a imagen y semejanza de Dios en el mundo visible y puesto en él para que dominase la tierra, el hombre está por ello desde el principio llamado al trabajo. Es decir, el trabajo, como también bien sabemos, no es como a veces se ha conceptualizado o en algunos tiempos se consideraba que el trabajo era un castigo, una maldición, ¿verdad? O incluso hasta en cosas así, o más bien en pláticas un poco chuscas,
Se decía que el trabajo era tan malo que hasta pagan por hacerlo, ¿no? Pero bueno, con esto, el que nos señala el Papa nos dice que pues estamos llamados por nuestra propia naturaleza al trabajo, es decir, al desarrollo de esas actividades que nos llevan a poder convivir y servir a la comunidad en la que estamos. La siguiente, Jorge. Luego nos señala lo siguiente: el trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar. Solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. Este tema pues es bastante pues, interesante porque a veces se piensa que, por ejemplo, los animales trabajan o los vegetales trabajan, hablando de los seres vivos. Pero, pues bueno, un animal, un herbívoro, por ejemplo, un ratón, un conejo que come vegetales, este, pues no está trabajando, ¿sí? Pues hace una actividad instintiva, una vaca o una jirafa, o sea, todos los herbívoros, pues comen por necesidad, no están realizando un trabajo para alimentarse, igual que los carnívoros que cazan y así, toda la cadena alimenticia que se conoce, ¿no? Solamente el hombre es capaz de trabajar porque al trabajar, como vamos a ver también en otros textos, el hombre puede transformar la realidad, ¿sí? Digamos, una definición del trabajo es la actividad mediante la cual el hombre es capaz de transformar la naturaleza en bienes y servicios para la comunidad. Entonces, solo el hombre es capaz de trabajar. De este modo, continúa el Papa, el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas. Este signo determina su característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza. La siguiente, Jorge, por favor. Y aquí pues he puesto esto de características del trabajo. A lo mejor no es así tan preciso como que características, pero bueno, son aspectos que me parecen fundamentales cuando hablamos del trabajo. Primero, el trabajo es una necesidad, un deber y un derecho para el desarrollo y crecimiento de la persona y alcanzar su plenitud. Es un medio para dignificar y santificar al hombre. Otro punto es que el trabajo es una actividad mediante la cual la persona humana transforma la realidad o la naturaleza en bienes y servicios para la comunidad. Otro aspecto, el trabajo genera riqueza que consiste en los bienes y servicios que se requieren en la sociedad. Y el trabajo es un medio para sustentar y dar estabilidad a la familia y así contribuir a la paz social y al bien común. Y finalmente, como un colofón, diríamos, el trabajo es una bendición. Entonces, a la siguiente, Jorge, por favor. Entonces, el primer punto, el trabajo es una necesidad, un deber y un derecho para el desarrollo y crecimiento de la persona y de esta manera alcanzar su plenitud. Es un medio para dignificar y santificar al hombre. Entonces, el trabajo es necesario para que una persona pueda desarrollarse, pueda crecer como persona. El trabajo nos da conocimientos, el trabajo nos da experiencia, el trabajo nos ayuda a desarrollar capacidades, habilidades, en fin, y es algo necesario porque sin ese desarrollo, pues el hombre quedaría, vamos a decir, trunco, ¿sí? No se puede desarrollar sin desarrollar todas esas capacidades y cualidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Y la siguiente, por favor.
Entonces, aquí tenemos un texto del Papa San Pablo VI en la Autogésima Adveniens de 1971, donde nos señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ejercicio de su profesión. Esto es un punto, digamos, interesante, como lo habíamos comentado. El trabajo le da a la persona esa posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad. También el trabajo le da derecho a una remuneración equitativa que le permita a esta persona y a su familia llevar una vida digna en el plano material, cultural y espiritual. Y a la asistencia, o sea, también tiene derecho el hombre a la asistencia en caso de necesidad por razón de enfermedad o de edad. La siguiente, por favor. Y en la Gaudium Spes nos dice lo siguiente: ofrézcase además a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ámbito mismo del trabajo. O sea, se vuelve a hablar sobre este punto, ¿verdad? De desarrollo de cualidades y la personalidad del trabajador. Al aplicar con la debida responsabilidad a este trabajo su tiempo y sus fuerzas, disfruten todos de un tiempo de reposo y descanso suficiente que permita cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Más aún tengan la posibilidad de desarrollar libremente las energías y las cualidades que tal vez en su trabajo profesional puedan cultivar. Bueno, esto, como ustedes lo pueden ver, se refiere también a que no solamente dentro de su actividad laboral el hombre puede desarrollar esas cualidades y su personalidad, sino también en en otras actividades fuera del trabajo, como pueden ser en la vida familiar o en un equipo deportivo, en fin. Pero pues todo esto, a lo que se refiere en la Gaudium Spes es precisamente a que los trabajadores o las personas tengamos esa posibilidad de desarrollo en base al trabajo y que eso también nos permita tener tiempo para el reposo, tiempo para el descanso y tiempo suficiente para la vida familiar. Inclusive, como ustedes también deben de saber, hoy en día hay algunas normas eh, o algunas políticas en algunas empresas que tienen como parte de su programa de trabajo eh, llevar una vida más armónica o mejorar la armonía entre la vida laboral y y la vida familiar. Permitir, por ejemplo, que los hijos, la familia, pues conozcan el lugar del trabajo del trabajador, sea papá o sea mamá, pero que haya tiempo que el trabajador le pueda dedicar a la familia, porque pues también bien también lo vemos, el tema del exceso de trabajo, por decir de esa manera, cuando un trabajador pues quizá por ganar más o porque así se lo piden o a veces se lo exigen en un trabajo, pues tiene que quedarse horas extras o trabajar el fin de semana y eso pues lleva al descuido al descuido de la familia, ¿no? Bueno, entonces este punto de que haya armonía entre la vida familiar y la vida laboral es algo que realmente preocupa a muchas empresas. Yo conozco una norma, la norma crece, no sé si ustedes la conozcan, pero es una norma que ya hay en muchas empresas, tanto en México como en otros países, en donde se promueve la creación de programas para facilitar esta armonía entre vida familiar y vida laboral, y también para promover el salario justo, el salario digno, y bien, y otras cosas
otros programas que van enfocados precisamente a la persona. Es una norma que tiene como fundamento la dignidad de la persona. Le llaman ahí la centralidad de la persona. Es una aplicación de la doctrina social de la Iglesia, es una aplicación de lo que señala aquí en este tema la Gaudium Spes. La siguiente, por favor, Jorge. Y el mismo San Pablo VI, pero ahora en la Populorum Progressio, también nos señala que, aunque a veces puede llegarse a una mística exagerada del trabajo, no es menos cierto, sin embargo, que el trabajo ha sido querido y bendecido por Dios. Creado a imagen suya, el hombre debe cooperar con el Creador en la perfección de la creación y marcar a su vez la tierra con el carácter espiritual que él mismo ha recibido. Dios, que ha dotado al hombre de inteligencia, le ha dado también el modo de acabar de alguna manera su obra, ya sea el artista o artesano, el patrón o empresario, el obrero o campesino. Todo trabajador es un creador. La siguiente, Jorge. Ahora, el siguiente concepto de que el trabajo es un medio para sustentar y dar estabilidad a la familia y así contribuir a la paz social y al bien común. La siguiente, por favor, Jorge. ¿Qué nos dice al respecto la Gaudium Spes? Es para el trabajador y para su familia el medio ordinario de subsistencia. Por él, o sea, por el trabajo, el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio. Puede practicar la verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina. De aquí se deriva para todo hombre el deber de trabajar fielmente, así como también el derecho al trabajo. Y es deber de la sociedad, por su parte, ayudar según sus propias circunstancias a los ciudadanos para que puedan encontrar la oportunidad de un trabajo suficiente. Por último, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de su trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. O sea, como ustedes pueden ver aquí, pues se refiere a, al salario justo, o sea, a la remuneración que le permita, como se señala, ese desarrollo en el plano material, social, cultural y espiritual. Y para eso, pues hay que tener presentes el puesto de trabajo, o sea, qué hace el trabajador, cuál es su responsabilidad, etcétera, ¿no? Su capacidad, su competencia en el desarrollo de su actividad y la productividad de cada uno, y las condiciones de la empresa y el bien común. Por ejemplo, en el caso que les comentaba de la norma CRECE, hay un programa para poder determinar un salario justo y, y, se tienen en cuenta esto que se señala. Primero, hay que tener en cuenta el puesto, es decir, la responsabilidad que tiene, la, digamos, el cumplimiento, o sea, la eficiencia que tiene o la eficacia que tiene el trabajador al desarrollar su puesto, su actividad, y esto pues, va a la mano con la productividad y las condiciones de la empresa. Aquí pues también se toma en cuenta que pues, se tiene que tomar en cuenta la situación económica de la empresa. A lo mejor una empresa, y bueno, yo también he visto casos así o he sabido de casos de empresas que por exigencias salariales de los sindicatos, pues han llegado a cerrar porque pues es tanto lo que se les paga que pues no da para la rentabilidad, para la productividad y rentabilidad de la empresa. Entonces, en esta norma crece, se toma en cuenta este factor, porque es más importante que, que la empresa subsista, ¿no? Y no que se queden sin trabajo todos, pero se busca precisamente este tema de un salario justo para cumplir con este punto
de que el trabajador pueda tener bueno, el ingreso suficiente, la remuneración suficiente para poder darle una vida digna a su familia en todos estos ámbitos, ¿no? No solo el material, sino también el social, el cultural y el espiritual. La siguiente, por favor, Jorge. Y luego lo que nos señala en este mismo sentido el Papa Juan Pablo II en Labor en Exercens, cuando habla precisamente que el trabajo es la clave de la cuestión social. Dice que este, o sea, en este documento se vuelve sobre este tema. eh, no es para recoger y repetir lo que ya se encuentra en las enseñanzas de la Iglesia, sino más bien para poner de relieve que el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre, y si la solución, o mejor, la solución gradual de la cuestión social que se presenta de nuevo constantemente y se hace cada vez más compleja, debe buscarse en la dirección de hacer la vida humana más humana. Entonces la clave, que es el trabajo humano, adquiere una importancia fundamental y decisiva. Ustedes recordarán también que cuando se empezó a hablar de este tema de la cuestión social, fue precisamente en la encíclica de Rerum Novarum de León XIII, cuando se trata de esto, de la cuestión social, ¿no? ¿Cuál era la cuestión social en aquel entonces de 1891? Pues la explotación, los salarios miserables que se les pagaban a muchos trabajadores, las condiciones de miseria y a veces infrahumanas en que vivían y en las que trabajaban esos trabajadores. Nos hablaba de eso, se trataba de la cuestión social. ¿Cómo resolver esa situación o esa cuestión social? Bueno, pues aquí el Papa Juan Pablo nos habla de que es el trabajo precisamente, ¿no? Y el trabajo humano. Y el trabajo considerando que, como lo señala también en esta misma encíclica el propio Papa Juan Pablo, es el fundamento para resolver esta cuestión social. Que el hombre tenga trabajo y que ese trabajo sea un trabajo digno y que ese trabajo digno le permita al hombre poder sustentar de manera digna a su familia, es la clave de la cuestión social, es la clave para resolver esa situación que venía o que se dio a finales del siglo XIX y que fue por eso necesario esa, esa participación o ese trabajo, más sí, ese documento que elaboró el Papa León XIII. Eh, entonces, este tema de la cuestión social del trabajo para resolver es un tema fundamental. Incluso hoy mismo tenemos el problema en México y en otros países, pero bueno, refiriéndonos a México, el tema del desempleo o el tema de la economía informal, por ejemplo, pues porque son situaciones en las cuales el hombre pues no tiene ese acceso al trabajo, ¿sí? Ese acceso para cubrir esa necesidad de trabajar y o bien en el tema de la economía informal, donde pues tenemos problemáticas de pues gente que trabaja con horarios excesivos, sin prestaciones sociales, en fin, es pues toda una cuestión social, ¿no? El tema del trabajo, por eso la importancia de que se puedan desarrollar fuentes de trabajo suficientes y fuentes de trabajo dignas, pues para que podamos resolver este tema de la pobreza, de la miseria, de las condiciones indignas de vida, de trabajo. Entonces, el trabajo es algo fundamental para poder resolver este punto de la cuestión social, como lo señala aquí el Papa. La siguiente, por favor. Ahora, este otro punto, el trabajo es una actividad mediante la cual la persona humana
transforma la realidad o la naturaleza en bienes y servicios para la comunidad. Adelante, Jorge. Bueno, sobre este punto, también el mismo Papa Juan Pablo II, en Labor en Excelsis, bueno, ustedes deben recordar que la Labor en Excelsis vino a ser un documento que se considera, muchos lo consideran como un parteaguas, ¿no? Porque pues se da, ustedes vean la fecha, 1981, todavía teníamos ahí la existencia del mundo comunista y bueno, pues el, el, esta encíclica que nos viene a dar una visión, vamos, valga la expresión, más, más humana del trabajo. Nos viene a decir aquí el Papa que el trabajo es importante, es valioso, porque lo realiza una persona, ¿no? Independientemente de que sea, por decir, un trabajo de alta tecnología, de ciencia desarrollada o profunda, en fin, o un trabajo así artesanal o muy sencillo, no importa, ¿no? Lo importante es que lo hace una persona. Y solamente por eso ese trabajo vale, tiene un valor. Y por eso en esta encíclica el Papa nos habla de estos dos puntos, ¿no? El trabajo en sentido objetivo y el trabajo en sentido subjetivo, ¿no? Entonces aquí en el punto de el trabajo en sentido objetivo, o sea, lo que es la parte técnica, nos dice Juan Pablo II, que el hombre domina ya la tierra por el hecho de que domestica los animales, los cría y de ellos saca el alimento y vestidos necesarios. Eso pues ha sido toda la historia, ¿no? Y por el hecho de que puede extraer de la tierra y de los mares diversos recursos naturales, pero mucho más somete la tierra cuando el hombre empieza a cultivarla, posteriormente elabora sus productos, adaptándolos a sus necesidades. Esto es la técnica, ¿no? Este, la agricultura constituye así un campo primario de la actividad económica y un factor indispensable de la producción por medio del trabajo humano. Incluso aquí en esta actividad tan humana, tan antigua como es la agricultura, pues también hay técnicas, ¿no? Sí, no es lo mismo cultivar la tierra con una coa, ¿verdad? O con un tractor, ¿verdad? Bueno, eso es nada más por señalar este punto que nos señala, que nos indica aquí el Papa, ¿no? La industria, a su vez, consistirá siempre en conjugar las riquezas de la tierra, los recursos vivos de la naturaleza, los productos de la agricultura, los recursos minerales o químicos, y el trabajo del hombre, tanto el trabajo físico como el intelectual, lo cual puede aplicarse también en cierto sentido al campo de la llamada industria de los servicios y al de la investigación pura o aplicada. Pues aquí bueno, nos recuerda a todos los sectores de la economía, ¿no? El primario, secundario, terciario, no sé, agricultura, agropecuario, industrial y de servicios turísticos, turismo, todo eso que conocemos. Y bueno, ahora el de la tecnología y la ciencia pura o aplicada. La siguiente, por favor, Jorge. Y luego está el tema de que el trabajo está en función del hombre, ¿no? El hombre no es para el trabajo, sino el trabajo es para el hombre, ¿no? Eh, Dice Juan Pablo II, quiere decir solamente que el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. Recuerden también que nos señala que el hombre eh, no es un medio, no es un instrumento, el hombre es un fin en sí mismo, ¿no? Y por eso nos va a hablar precisamente de que el hombre es sujeto, ¿no? A esto va unida inmediatamente una consecuencia muy importante de naturaleza ética. Es cierto que el hombre está destinado y llamado al trabajo, pero ante todo el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo.
Con esta conclusión se llega justamente a reconocer la preeminencia del significado subjetivo del trabajo sobre el significado objetivo. Dado este modo de entender y suponiendo que algunos trabajos realizados por los hombres puedan tener un valor objetivo más o menos grande, como comentábamos, de un descubrimiento científico o algo así. Sin embargo, queremos poner en evidencia que cada uno de ellos se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea, de la persona, del hombre que lo realiza. Por eso el trabajo se mide en función de la dignidad de la persona humana. Por eso incluso ustedes saben bien que el primer principio de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona. Y en eso enfatiza mucho la doctrina de la Iglesia, este tema de la dignidad de la persona. Adelante, Jorge. Este otro tema, el trabajo, genera riqueza que consiste en los bienes y servicios que se requieren en la sociedad. La siguiente, Jorge. Bueno, aquí hacemos referencia, perdón, a lo que nos dice el Papa Pío XI en la 40º ano, y que pues ya lo había también señalado el Papa León XIII. Decía León XIII, es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. ¿No vemos acaso con nuestros propios ojos cómo los incalculables bienes que constituyen la riqueza de los hombres son producidos y brotan de las manos de los trabajadores, ya sea directamente, ya sea por medio de máquinas que multiplican de una manera admirable su esfuerzo? Más aún, nadie puede ignorar que jamás pueblo alguno ha llegado desde la miseria y la indigencia a una mejor y más elevada fortuna, si no es con el enorme trabajo acumulado por los ciudadanos, tanto de los que dirigen como de los que los ejecutan. Y esto, si le damos una mirada así rápida a la historia de la humanidad, pues desde las primeras civilizaciones de las que tenemos referencia, como son la de los sumerios, y luego los babilonios y los caldeos y los persas y los griegos y luego los romanos y luego las naciones europeas de la Edad Media y hasta la actualidad, pues es muy cierto esto que señalaba el Papa Pío XI, ¿sí? No ha habido un país o una nación que haya pasado digamos, de la miseria y la indigencia a un desarrollo mayor, ¿no? Si no es precisamente por el trabajo de los ciudadanos, ¿no? Pues ahí podemos hacer referencia, por ejemplo, pues a lo que todo el mundo conoce, lo clásico de los griegos y de los romanos, ¿no? Pues desarrollaron filosofía, desarrollaron ciencia, desarrollaron ingeniería, desarrollaron arquitectura, ¿sí? Todo eso que es pues, trabajo, ¿no? De los hombres, ¿no? Y hasta ahorita, hasta el día de hoy, podemos, pues no sé, admirar acueductos, puentes, eh, caminos, ¿no? Que hicieron los romanos. Bueno, aquí lo que es importante señalar es que la riqueza de una sociedad, de un país, no puede venir más que del trabajo de los ciudadanos, ¿no? La siguiente, perdón, Jorge. Bueno, eh, por último, el trabajo es una bendición. La siguiente, Jorge. Y esto es lo que nos dice el Papa León XIV. La ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo.
para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal. El hecho es que la falta de trabajo es mucho más que la falta de una fuente de ingresos para poder vivir. El trabajo es también esto, pero es mucho, mucho más. Trabajando nosotros nos hacemos más persona. Nuestra humanidad florece. Los jóvenes se convierten en adultos solamente trabajando. La doctrina social de la Iglesia ha visto siempre el trabajo humano como participación en la creación que continúa cada día, también gracias a las manos, a la mente y al corazón de los trabajadores. Bueno, pues esto es así vamos a decir, un recorrido muy ligero sobre lo que la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia nos dice con respecto al trabajo como algo importante y fundamental para el desarrollo de cada uno de los hombres, de cada uno de nosotros. Esa es la importancia del trabajo, que puede o no ser remunerado, sí, hay trabajos que pues, sabemos bien que no se remuneran, pero son trabajo importante, por ejemplo, el de las amas de casa, el de la madre de familia, ¿no? Que pues hace todos los días lo necesario para mantener en buen estado su hogar, para los alimentos de los niños, etc. Pero pues gracias a eso también nos desarrollamos y crecemos, etcétera. Bueno, finalmente quiero presentarles un video. Jorge, por favor. A ver, dame Quizá, chance. Espera, quizá sí, muchos espérame de tantito. ustedes ya lo han visto, pero es un video que de esta serie de venga nosotros tu reino, que ha desarrollado la conferencia del episcopado mexicano. Entonces, este video lo habla el monseñor, el obispo de Cuernavaca y presidente de la SEM, monseñor Castro y Castro. Y tiene que ver con el tema que hemos tratado. Me dicen si se oye. Sí. Trabajadores del reino. Como hemos visto en estas catequesis, el reino tiene una dimensión radicalmente comunitaria. La relación con Dios, siendo personalísima, nunca es aislada. El prójimo está siempre presente y es necesario para el cumplimiento pleno de nuestra vocación cristiana. La parábola de los talentos nos pone frente al desafío de reconocer los dones que hemos recibido del Padre, naturales y sobrenaturales, para tomar la decisión libre de esconderlos o de multiplicarlos con la acción. Multiplicar los talentos siempre involucra a otros, produce bien, genera bienes concretos, materiales y espirituales. Pero en nuestro México actual, muchos jóvenes sienten que no tienen oportunidades para desarrollar sus talentos. En la doctrina social de la Iglesia, la forma en que el ser humano genera bienes se llama trabajo, en el sentido amplio. Pero algunas visiones han reducido el trabajo a una simple mercancía, a algo por lo que se paga un precio. Esta visión materialista desplaza la consideración trascendente del trabajo, dejando fuera la dimensión del servicio, de encuentro y de realización personal. En México vemos esto en la explotación laboral, en salarios que no alcanzan para vivir dignamente. El trabajo, en perspectiva cristiana, tiene dos dimensiones, objetiva
y subjetiva. San Juan Pablo II nos enseña que en la dimensión objetiva, el trabajo permite al hombre transformar la realidad y generar bienes. En la dimensión subjetiva, la transformación se realiza en la misma persona, permitiéndole caminar hacia su perfeccionamiento, hacia su plenitud. Cuando un joven encuentra trabajo digno, no solo produce bienes, sino crece como persona. La novedad del Evangelio es considerar el trabajo ya no como mercancía, sino como una expresión misma de la persona. Esto hace que el valor del trabajo esté más allá de lo instrumental, está en el orden del valor de la persona. Por eso podríamos afirmar que el trabajo en sí mismo es impagable, porque es, de algún modo, la persona misma. Cada trabajador lleva en su labor una chispa de esa creatividad divina. En esta visión integral frente a la deshumanización de las sociedades de consumo, nos permite construir dinámicas donde la persona y su trabajo se consideren no como un mero factor de producción, sino como origen y fin de todos los procesos económicos. En nuestro país necesitamos urgentemente que cada hombre y que cada mujer pueda acceder a condiciones para trabajar dignamente, que el lugar de trabajo no sea angustia o sufrimiento, sino un espacio de humanidad y realización. Pero también debemos recordar que el trabajo no solo dignifica, sino que forma el carácter. Nuestros abuelos nos enseñaron que el trabajo ennoblece, que el esfuerzo honesto construye no solo patrimonio, sino virtudes. Hoy enfrentamos el riesgo de una cultura que prefiere recibir antes que construir, que busca soluciones inmediatas antes que un crecimiento genuino. Aunque los programas de apoyo social puedan ser necesarios, especialmente para nuestros adultos mayores y los más vulnerables, nunca, nunca deben sustituir la dignidad que viene del trabajo propio. La verdadera justicia social no se construye creando dependencia, sino generando oportunidades. No se trata de dar peces, sino de enseñar a pescar. El reino de Dios se construye cuando cada persona puede desarrollar sus talentos y contribuir al bien común con su propio esfuerzo. Esto significa salarios justos que permitan a las familias vivir con dignidad, horarios que respeten la vida familiar, ambientes seguros que no pongan en riesgo la salud, oportunidades de crecimiento personal y profesional. El trabajo como servicio a los otros es plenitud en la dignidad de los hijos de Dios. Se vuelve indispensable que los cristianos en diversos ámbitos procuremos estas condiciones para todos. Esto significa empresarios que vean a sus empleados no solo como mano de obra, sino como hermanos en Cristo. Trabajadores que vean en su labor no solo su sustento, sino vocación de servicio. Gobernantes que generen políticas que favorezcan el trabajo digno. Cuando un médico atiende con excelencia, cuando un maestro educa con pasión, cuando un albañil construye con calidad, cuando una madre educa a sus hijos, todos están poniendo sus talentos al servicio del reino. Pidamos a San José, patrono de los trabajadores, que nos alcance de su Hijo las gracias necesarias para ser artífices de ambientes justos, propios de la dignidad de los hijos amados del Padre. Venga a nosotros tu reino. Bien, pues agradezco la atención y pues vamos a a la sesión de preguntas sin respuestas. Adelante, entonces hacemos. Muchas gracias, Armando. Muy, muy interesante la plática. Muy bueno el esfuerzo. Y les decimos que por favor ahí levanten su manita en las reacciones para si tiene preguntas.
irles dando la palabra. Adelante, padre. Reactive su micrófono, padre Pedro, por favor. Creo que ya está. Ya. Sí, decía que me gustaría ver nomás abundar un poquito en la reflexión sobre el tema de la actualidad. O sea, podemos comenzar con León XIII, pues hace bastante tiempo, bastante relativamente, ¿no? El siglo XIX, pero el trabajo como clave de la cuestión social de que habla él, podríamos también tratar de verlo como clave para hoy, ¿no? Y entonces aquí caben algunos puntos, algunas preguntas. Entonces, una que me viene primera es que cuando el Papa León comenzó su pontificado, una de las motivaciones para escoger el nombre de León fue precisamente el ejemplo de León XIII. Entonces, por eso él escogió el nombre de León, que es ahora León XIV. Y la comparación era también que en tiempo de León XIII se tuvo que enfrentar a un problema muy notable, muy grande para aquellos tiempos, que era era la cuestión social, el problema que se había generado con la revolución industrial, que había pues cambiado el modo de vida de muchas personas, ¿no? Entonces se habla, por lo tanto, ahí del tema pues de las fábricas, el capitalismo y los trabajadores, que pues muchas veces había muchos abusos sobre ellos, pues. Y bueno, entonces ya el Papa rescata el valor del trabajo, el de la dignidad de la persona, etcétera. Bien. Pero el punto es que para la actualidad se señala como un cambio importante el tema de la inteligencia artificial. Entonces sería una primera consideración, ¿no? Que sobre el trabajo y la inteligencia artificial y toda la tecnología, ¿no? ¿Qué reflexión se puede hacer desde el punto de vista de los principios que nos has compartido? Y luego ya me parece que, aunque ya está dicho, simplemente creo yo que también podrías, pues como remachar el punto sobre los problemas del trabajo hoy, ¿no? Serían mis dos puntos, así como para ver si puedes abundar tantito. Sí, padre. El tema de la inteligencia artificial, como ustedes bien recuerdan, no me acuerdo si en marzo o en junio del 2024, el Papa Francisco estuvo en una reunión con los del G7, que se realizó en Italia, no me acuerdo en qué parte de Italia, y fue invitado el Papa Francisco por la primer ministra italiana para esa reunión. Y se iba a tratar precisamente el tema de la inteligencia artificial. Entonces estuvieron ahí, pues ustedes bien saben, los líderes de los países ricos, Biden y todos esos, ¿no? En aquel momento. Y en lo que el Papa Francisco les fue a decir, y pues hay que tener en cuenta que fue a hablar ante las personas que tienen poder político y poder económico, ¿sí? Y ante los representantes de países, que es donde se tiene fuerza y donde se ha desarrollado la inteligencia artificial. Y nos dice el Papa ahí en su discurso, primero que la inteligencia artificial pues es una herramienta extraordinaria, ¿sí? Como en su momento fue el radio, la televisión, en fin, toda la tecnología que conocemos en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial, pues es eso, es una herramienta extraordinaria, muy buena, y que, bueno, facilita y puede facilitar el trabajo de nosotros. Incluso, pues no sé si ustedes habrán utilizado la inteligencia artificial
en WhatsApp o en Google, o sea, pues ya te resuelve muchas cosas, es como si leyeras 5 libros y te da lo que te dicen esos 5 libros con respecto a un tema. Pero aquí lo importante que señalaba el Papa Francisco es el tema ético, ¿no? O sea, que no se fuera, que hay que tener cuidado en el uso de la inteligencia artificial para que no se convierta en algo que oprima o que lesione la dignidad de las personas, ¿no? Lo sí, de la persona humana. Eso es lo que me parece, digamos, bueno, lo que puedo señalar respecto a la inteligencia artificial, haciendo referencia a lo que decía el Papa Francisco en aquella reunión. Y pues por lo demás, bueno, yo no soy experto en este tema de los algoritmos y todo eso, pero pues es una cosa buena. Realmente me ha servido para muchas cosas, ¿no? El consultar temas así con la ayuda de la inteligencia artificial. Hasta ahora también he escuchado algunas otras personas que dicen, no, es que, pues imagínate cuántos trabajos se van a perder, cuánta gente se va a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero la verdad, yo recuerdo que eso mismo se decía hace años, hace pocos años, respecto al tema de la mecatrónica y de la robótica en las empresas, ¿no? Y pues ya hay muchas empresas, sobre todo, por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria química, robotizadas. Y bueno, pues eso no ha hecho más que hacer que las personas que quieran trabajar estudien, ¿no? Para poder manejar esas tecnologías. Entonces, pues sí, puede ser que sea un riesgo, por supuesto. Puede haber gente que utilice para mal la inteligencia artificial, pero aquí lo interesante es lo que decía el Papa Francisco, el tema ético, utilizar con ética la inteligencia artificial de manera que no sea algo que vaya en contra de la dignidad de la persona, que eso es el punto interesante, ¿no? Que señala la doctrina de la Iglesia, el respeto a la dignidad de la persona. ¿Sí? Y el otro tema que mencionabas digamos, haciendo como una comparación entre la época de León XIII con la actual en la cuestión social, pues yo digo que ahora la cuestión social está más grave, porque ahora tenemos trabajo esclavo, esclavo, así, no solo en China, en México, ¿no? Y también tenemos trabajo indigno de explotación de niños, como se daba en la época de León XIII, ¿no? Nada más que ahora está más agravado porque es a mayor escala, ¿sí? Y si tomamos y metemos en este tema, por ejemplo, el reclutamiento y el secuestro de personas para obligarlas a participar en el crimen organizado, jóvenes, ¿no? Adolescentes. O sea, esa es una cuestión todavía mucho más grave, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Qué hacer para resolver? Bueno, pues ahí, pues yo no tengo ahí la varita mágica, pero yo pienso que pues es un trabajo que nos corresponde, ¿no? Desde el ámbito político, ¿no? Son problemas políticos que requieren soluciones desde la política, ¿no? Y ustedes bien saben también que el tema de la política, que es el bien común, pues bueno, pues ahí está un reto, ¿no? Un reto grande, yo digo, ¿no? Pero sí, ciertamente esta cuestión social a mí me parece más grave, porque no solamente es, por ejemplo, el trabajo esclavo y todo ese tema del crimen organizado, la trata de personas, ¿no? La explotación y manipulación de los migrantes, ¿no? Que es algo ya realmente tremendo, ¿no? Y así otras cosas que podemos, señalar, ¿no? Bueno, ¿para qué abundamos más? ¿No? Pero no sé si con esto respondo a tu pregunta, padre. Sí, 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 está bien, ya para ahondar un poquito. Está muy bien. Muchas gracias, Armando. Fíjate que a mí me parece muy interesante lo que, bueno, primero, según yo me acuerdo,
el Papa hace un como guiño al Concilio Vaticano II cuando habla de la inteligencia artificial y, y la interminífica, ¿no? De los medios de comunicación. El Papa se refiere de esa misma manera a la inteligencia artificial, como un maravilloso medio, ¿no? No dice que sea algo malo ni digno de temerse, sino más bien lo que decías tú, ¿no? Que hay que entrarle, pero con ética. Y el otro punto que decías ahorita y que el padre preguntó de la cuestión social, también se me hace bien interesante toda la respuesta que da el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, ¿no? Por ejemplo, que habla básicamente todo lo que nos decías tú de la situación esta terrible, pues lo que se ha perdido es el sentido de la dignidad de la persona, ¿no? Que es la base o el pilar de la doctrina social. Eso es bien interesante. A mí me llamó mucho la atención el título que le diste a la conferencia y digo, a mí me pareció como cuando dice uno que voy a subir para arriba, ¿no? O sea, trabajo humano. Pues es que el trabajo, pues sí, pues es que el trabajo es humano, es como un pleonasmo, ¿no? Pero eso es algo que ha afectado mucho a la sociedad porque es como si, ¿cómo te diré? Como que se ha hecho a un lado al hombre y ahora también hemos puesto ahí a los animales, por ejemplo, ¿no? Ay, fíjate que los tratamos como si fueran personas. No sé qué puedas decir de esto. O sea, me parece muy interesante. Por ejemplo, a mí te digo, me llamó mucho la atención el que el trabajo humano, pues si nada más los humanos trabajamos, ¿no? Pero es algo que es de nuestro tiempo, ¿no? El tener a los animales como si fueran personas. No sé qué haces, algún comentario. Bueno, pues ciertamente tienes razón, ¿no? Es un pleonasmo decir el trabajo humano, ¿no? Porque como lo señaló Juan Pablo II, pues solo el hombre trabaja, ¿no? Eh, y con respecto a este tema de los perrijos y los gatijos, y ahora se le da más importancia a proteger a los animales que al ser humano, ¿no? O sea, he escuchado muchos temas así de cómo es posible de que ahora tengan más derechos los perros que el niño no nacido, ¿no? O sea, pues yo digo, a lo mejor está exagerado en lo que digo, es una aberración, ¿no? De darle más valor a los animales que al ser humano, igual que a los vegetales, ¿no? Pues ahí tenemos a todos los de Greenpeace y todos esos que se escandalizan porque se derramó petróleo en quién sabe qué parte del mar o porque cada día o cada año se destruyen miles de hectáreas de bosques y cosas así, ¿no? Entonces, y bueno, pues se le da más importancia a eso que al propio ser humano, y a mí me parece que esto lleva también diría el Papa Benedicto XVI, a la deconstrucción del ser humano, ¿no? Con todas estas teorías de esta ¿cómo se llama? Ideología de género y todas esas, pues yo digo que son resultado de todo esto, ¿no? De ir minimizando la dignidad de la persona. Y yo recomendaría que leyéramos un documento que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el año pasado, que sea Dignitas Infinita, ¿no? Pues ahí trata de 14 eh, causas que van contra la dignidad de la persona, bueno, 14 hechos, ¿no? Desde el aborto hasta el trabajo migrante, ¿no? Yo recuerdo que lo leamos porque pues ahí se tocan todo aquello que está atentando contra la dignidad de la persona en este momento, en esta época. Sí, digo, yo por eso te lo mencionaba. Yo creo que el grave problema de lo que tú nos planteaste
de la situación social, pues es esto, ¿no? La pérdida del sentido de la dignidad, ¿no? Así es. Aprovechando, antes de pasar a otra pregunta, les comentamos lo que decía Sara al principio, antes de empezar la grabación, que llevamos ya, este sería el sexto año de transmisión de los programas, casi siempre de manera semanal. Entonces, hay gente que está aquí, que yo las veo aquí, que no la había visto por primera vez. Dile que cada jueves nos hagan el favor de acompañarnos y pues vean este tipo de contenido, ¿no? Sería la invitación y que inviten a sus amigos. Sería, en ese sentido, dijimos, ya vamos a cumplir 6 años. Empezamos con la pandemia, que fue más o menos, empezamos en febrero del 2000. Entonces ya estamos cumpliendo 6 años de transmisión casi ininterrumpida, Ok. ¿no? Entonces, ahora le damos la palabra. Yo les decía al principio que si había alguna este programa es internacional, ¿no? Entonces, activa tu micrófono, por favor, Linda. Hola Jorge, buenas noches, qué gusto. Hola, buenas noches. Pues empezando de que mil disculpas, pero acabo de entrar hace un ratito nada más porque estaba dando clases de neonatología a mis alumnos, soy profesora de neonatología y ahí les estaba medio lavando el cerebro justamente sobre la dignidad de la persona desde el momento de la concepción. Así que aprovecho las clases de la neo desde lo fisiológico y lo patológico también para dar el mensaje que hay que respetar a la persona desde su concepción, pero me ha encantado escucharles, me ha encantado participar ahorita como oyente. Creo que voy a aprender mucho, Jorge. No sabía que existían, no lo sabía. Y miren que nos conocimos a partir de estar en clases de inteligencia artificial de Grok. Así que los caminos torcidos, ahí nos encontramos. Yo soy de acá de Quito, Ecuador. Viví desde que tenía 1 año hasta los 10 años en México. Así que me queda todavía el cantadito de ustedes y que me encanta. Y qué gusto de escuchar la conferencia. Sí, lo poquito que alcancé a escuchar, pero lo veré después en diferido. Pero lo que más me impresionó fue escuchar el hecho de que el trabajo es más allá de ejercer una actividad y recibir un salario. Es exactamente eso, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, Ecuador, tenemos una altísima proporción de jóvenes que no tienen trabajo. A partir de los 40 ya no te contratan. Y ese es un problema mundial, no solamente en Latinoamérica. El hecho de que en inteligencia artificial se van a perder muchos trabajos es relativo porque ahorita no tenemos telefonistas. Ya no existen los telefonistas, no existen los sensoristas, pero en cambio esa gente podemos llegar a un punto en el que sí nos podemos desarrollar. Y lo otro, lo interesante, ¿no? Más derechos a los hijos perros que al niño no nacido. Y eso sí me llega por ser profesora de neonatología. Es duro, qué bueno que nos encontramos, sintonizamos, podemos hablar un mismo lenguaje, a pesar de que tenemos el mismo idioma, a veces no nos comprendemos, pero qué bueno estar con ustedes y yo quisiera una sugerencia, porque les acabo de escuchar de que hay documentos, que hay información. Si Jorge nos lo podrías pasar, la información de la que ustedes están hablando, porque es bueno nutrirse desde otras fuentes. Y más que pregunta eran estos comentarios y creo que me van a tener los jueves. No se van a librar de mí. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a ti. Digo, el hecho es, y aquí tenemos un amigo que ha estado dando alguna que otra conferencia, Horacio Rodríguez, que él habla de ocidencias, algo así les dice, ¿no? De ocidencias. Fue muy curioso que los dos entramos a una plática a un curso de Grok, y ahí yo vi que decía que Linda es maestra, está buscando un doctorado en bioética. Entonces ya le escribí, le dije, oye, pues a ver si puedes entrar al programa y a ver qué día también nos das aquí alguna plática, ¿no? Pues primeramente Dios, ya la veremos por acá. Encantada, con mucho gusto. Definimos el tema, definimos el día y encantada de compartir lo que uno tiene, no lo que uno le sobra. Muy bien, y comentarles, y eso que decía Linda, que aquí, por ejemplo, estoy viendo alumnos
de la maestría en doctrina social. Entonces, si les interesa profundizar en el conocimiento de la doctrina, hay una opción que se llama ejecutiva, que es en la Universidad Vasco de Quiroga, en la que no tienes que ingresar, no tienes que ir a clases, sino que asistes de manera remota, así como ahorita en clases que son sincrónicas, pero también se graban y luego las puedes ver, y vas entregando tareas en una plataforma. Estaríamos comenzando las clases por ahí de agosto del año que entra, ¿no? Pues estás interesada, Linda, si está interesada más personas o nos pueden ayudar a compartir, es en la UBAC, Estado de México, en la opción ejecutiva, y ahí van a poder conocer más de todos estos documentos, ¿no? Y también, si nos ven cada jueves van a ir escuchando y van a ir comprendiendo los documentos y los van a poder encontrar, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Padre no quiere compartir algo? Porque decirnos que Pues ya nada más. el padre Pedro Miguel es el autor intelectual de la maestría, ¿no? Creo que se trabó de adelante, padre. No, solamente para complementar como punto de referencia el tema de la inteligencia artificial, se puede buscar, hay un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que se llama Antiqua et Nova, y ahora a ver, ahorita te digo de qué fecha es de inicios del año pasado, es de el 14, vamos a ver, 28 de enero de 2025. Y ahí viene mucho, es más largo obviamente que el texto del discurso del Papa que se mencionó ahorita hace un momento. Y pues ahí lo recomiendo también, que es más amplio, si alguien quiere darse una idea pues, más completa, ¿no? Más sobre el tema específico. Y pues yo nada más pues darle las gracias a nuestro conferencista y, y, pues listo, ¿no? Ojalá que todos tengan interés, el que pueda inscribirse a la maestría, pues que lo haga y adelante. Muchas gracias, padre. Y bueno, también comentar que el Papa Francisco escribió como 3 documentos, unos más grandecitos y unos más chiquitos. Alcanzó a escribir 3 más o menos de la inteligencia artificial. Lo buscan en la página del Vaticano, están muy interesantes, ¿no? Pues si no hay nada más, como decía Sara al principio, no sé si quieren, terminamos ofreciendo los trabajos de este año, ¿no? Que ojalá nos acompañen y que Dios nos acompañe y que nos favorezca ahora sí que no buscamos seguidores por buscar, pero sí que haya más gente que conozca la doctrina social. No sé si quiera terminar, padre, con una pequeña oración y una bendición ahí a los que estamos acá. Nos encomendamos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. El Señor es contigo. Bendita Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en Amén. la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y Y con tu espíritu. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén con ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Armando, y gracias. aquí te esperamos otro día, ¿no? Con otro Sí, tema. primero Dios, claro, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Y ahí Gracias a todos. platicamos. Buenas Gracias, noches. muchas gracias. Hasta Bonita luego. noche. Nos vemos, buenas noches. Bye. Muchas gracias.